Hola compañeros, buenas tardes. Hoy vamos a hablarles de las técnicas e instrumentos de medición utilizados en la investigación. Nuestro equipo está conformado por Ivonne Amador, Beli Chávez, Mitzi Preciado, Samuel Rodríguez y su servidora Angie Rangel. En cuanto a los temas que le vamos a presentar, contamos con el estudio de caso, vamos a explicar sus características, sus usos, sus tipos, sus ventajas y limitaciones, y también les vamos a presentar lo que es el cuestionario y lo mismo. Y para concluir, nuestra compañera Angie va a dar una conclusión. En cuanto a antes de empezar, uno debe saber qué es una técnica de investigación. Este es el procedimiento o forma particular de obtener datos o información, y para ello se utilizan instrumentos de recolección o datos que pueden ser cualquier recurso, dispositivo o formato, ya sea en papel o digital. Estos instrumentos deben tener tres características importantes, los cuales son confiabilidad, validez y objetividad. Bueno, voy a presentarles lo que viene siendo pues el estudio de caso, hablando de pues la técnica de recolección de datos. Bueno, ¿qué es un estudio de caso? Pues un estudio de caso más que nada parte de un ejemplo que es el considerarlo como un todo en su contexto. Este permite estudiar pues muchos fenómenos desde varias perspectivas. Se basa más que nada en la comprensión en el conjunto del dicho ejemplo a partir de una descripción, análisis muy detallados. Más que nada es aplicable lo que viene siendo el ámbito de la educación, en la enseñanza donde se exige como una táctica de aplicación práctica, como por ejemplo los libros de administración, la contabilidad financiera, de estadística, etcétera. Hablando de lo que es el estudio de caso como estrategia de investigación en lo que es las ciencias sociales o de algo que viene siendo científico, viene siendo una investigación empírica de un fenómeno contemporáneo, tomado pues en su contexto entre los fenómenos y el contexto que no son evidentes. Un ejemplo de este sería, pues, está orientado como a la utilización de una metodología de investigación en las ciencias sociales. Hablando de, pues, las características de en sí su fortaleza radica en que se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado. Y como también ya lo he mencionado, pues permite estudiar varias perspectivas de los fenómenos. Pues se adecua para investigar fenómenos, ya lo he mencionado, que busca dar respuesta a cómo y por qué ocurren. Los datos pueden ser obtenidos de varias fuentes, como lo son cualitativas y cuantitativas. Esto es decir, en documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos. El estudio de caso es ideal para estudiar temas de investigación en los que pues, las teorías existentes son inadecuadas. En cuanto a los usos del estudio de caso, uno de los más predominantes es informarse de un proyecto durante un periodo predeterminado de tiempo para obtener así la evaluación del mismo. También sirve para comprender los fenómenos, para así representarlo en modelos y para añadir nuevas perspectivas a futuras investigaciones. Bueno, en el caso de sus ventajas son que se enfoca en un solo individuo o cosa, lo que permite que se realice un análisis profundo y consistente del mismo.
por tanto permite una amplia recolección de información. El investigador se pone en contacto directo con la realidad investigada y tiene un conocimiento muy profundo de la misma. Esto favorece su creatividad y la generación de nuevos conocimientos. Además, permite con mayor facilidad el desarrollo de nuevas teorías. Presenta una imagen más completa y precisa del entorno y la acción. Sus datos son representativos. Y una de las mayores ventajas es que establece un puente entre la teoría y la práctica. Es decir, que el estudio en un futuro puede ser aplicado en algún caso. Por su contraparte, también tenemos limitaciones. Entre ellas está el tiempo requerido, que suele ser demasiado grande en este tipo de estudios. Es necesario recopilar también una amplia cantidad de información en situaciones diferentes. Nunca pueden llegar o es muy difícil procesarlas. También el investigador puede tener supuestas a priori que sesguen las interpretaciones, o se hace que tengan experiencias anteriores que den pie a interpretar de la realidad en el caso. También lo que se gana en profundidad en la investigación pierde en la amplitud de este. Otro es que no se pueden darse resultados preliminares hasta que el estudio haya concluido. Y también no se puede generalizar a partir de la información que se obtiene, puesto que cada caso en su mayoría es distinto. Bueno, para las etapas del estudio de caso tenemos como primero se hace una selección y definición del caso. Antes de iniciar cualquier tipo de investigación debemos saber qué es lo que queremos estudiar, para qué, y a continuación seleccionar un caso apropiado y que sea relevante. Después tenemos la elaboración de preguntas. Una vez que identificas el tema que se va a elaborar, se hacen un conjunto de preguntas que determinen qué se quiere averiguar. En este caso es útil realizar una pregunta global que sirva de guía para el investigador, y a continuación determinar preguntas más específicas y variadas para facilitar la recolección de datos. Además, que de esta manera se puede sacar el máximo provecho de la situación a investigar. Tercero es la localización de fuentes y recopilación de datos. En este caso se seleccionan las estrategias para la recolección de datos, es decir, los sujetos a examinar, si se van a realizar entrevistas, estudio de documentos, etcétera. Los datos se obtienen a través de la observación, preguntando o examinando. A través de ello se obtendrá la información necesaria para la elaboración de teorías e hipótesis, que son lo que le dan sentido a la investigación. Como cuarto, tenemos el análisis e interpretación de la información y los resultados. Después de que se recojan los datos, se seleccionan los más relevantes, se hace una correlación y coherencia entre los mismos, y el paso siguiente es hacer una comparación de las hipótesis una vez que finaliza la comparación, el investigador puede obtener una serie de conclusiones y decidir si la información o resultado puede ser aplicado a más situaciones o casos similares. Por último, tenemos la elaboración del informe.
Finalmente, en este se hace, pues, el informe tiene que ser de manera cronológica, en donde se detallen cada uno de los datos del estudio. Se tiene que especificar cuáles son los datos, los pasos que se siguieron, cómo se obtuvo la información y el porqué de las conclusiones extraídas. Todo esto tiene que ser en un lenguaje claro y comprensible para que el lector pueda comprender y reflexionar acerca de todos los puntos que se llevaron a cabo. Para los tipos de estudio de caso hay diferentes clasificaciones. Aquí tenemos la clasificación por objetivo. Primero, por los intrínsecos o estudio intrínseco de casos. En estos casos son en especificaciones propias, o se hace que los casos son muy singulares y tienen valor en sí mismos. Pretenden alcanzar una mejor comprensión del concreto estudio y no se estudia por ilustrar varios casos, sino dándole solo importancia a el que se pretende estudiar. Luego pasamos al estudio instrumental de casos. En este se pretende generalizar a partir de un conjunto de situaciones específicas. El caso se examina para profundizar. Es de gran ayuda porque aporta a guías ya existentes. También tenemos el estudio colectivo de casos. Se refiere a un estudio de casos que conducen a un mejor conocimiento sobre el aspecto teórico. Se realiza cuando el interés de la investigación se centra en un fenómeno, población o condición general, seleccionando para ello varios que se asemejan y se estudian intensivamente. Otra clasificación es por la función que tienen en la educación. Primero tenemos el exploratorio y, como su nombre lo dice, en este tipo de casos se explora una situación y se evalúa la intervención que se quiere aplicar, y por su naturaleza no están claros los resultados a los que se van a llegar. Luego, los explicativos. En este se tiene la intención de investigar y explicar las características del fenómeno con mayor profundidad. Por ejemplo, cuáles son sus interrelaciones, preguntándonos el por qué o el cómo. Para los descriptivos, se usan para describir una intervención o fenómeno cuando ocurre en múltiples. Estos capacitan al investigador para explorar diferencias o semejanzas entre los casos y al compararlo, los casos clínicos que se hace cuando se estudia medicina o alguna de sus otras ramas, por ejemplo, odontología o psicología. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de los instrumentos que se suelen o pueden utilizar para la recaudación de datos en un estudio de caso. El primero es el análisis documental, en el que pues su finalidad es, con toda la información registrada, puede ser objeto de un análisis más grande, o sea, y terminar siendo el artículo, el estudio en el que te basas en cualquier cosa. Están las entrevistas, que su función es obtener la información de interés para el público general o lo que indique el estudio de caso,
Y pues hay, como todos sabemos, hay dos roles, el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador formula las preguntas y conduce la conversación, además de que se encarga de introducir al tema y hacer el cierre. Se plantean las preguntas, el entrevistado argumenta su opinión y así se consigue la información. La observación directa es otro instrumento para la recolección de datos, en donde se puede proceder de dos maneras. Una manera es de forma encubierta, en la que a quien estás viendo no alteras el ambiente, no sabe que estás observando, y de forma manifiesta, que es cuando el objeto está consciente de que está siendo observado. La segunda que mencioné, forma manifiesta, no se recomienda en casos de estudio humano, o sea, estudiando cómo se comporta la sociedad, por así decirlo, porque se cambia, al saber que estás siendo observado, se cambia la manera en la que te comportas. Es por eso que en ese caso no es recomendado. La siguiente, por favor. La observación participante. Esta se caracteriza porque la persona que observa también está en contacto con lo que está observando. En cierto modo se convierte como en un nativo del contexto que está analizando, además de que convive durante un tiempo para así lograr hacer sus conclusiones, así adquiere la información. Por ejemplo, si alguien está en búsqueda de información sobre el deporte, tendría que hacer tal deporte, estar en una concentración deportiva para recaudar su información. El siguiente es análisis de archivos históricos, que básicamente es similar a la información documental, pero permite realizar las búsquedas retrospectivas del tema en cuestión. Y los artefactos físicos. Estos pueden ser pues mecanismos tecnológicos, herramientas, instrumentos o artefactos culturales que te sirvan para la información que estás buscando. Bueno, ahora pues retomando, vamos a hablar un poco sobre lo que es el cuestionario, que es también una técnica de recolección de datos. Bueno, ¿qué es un cuestionario? En sí, un cuestionario es pues un conjunto de preguntas que son pues previamente diseñadas para pues generar los datos necesarios para lograr los objetivos propuestos en un proyecto de investigación. Es un muy buen medio para estructurar una entrevista de forma ordenada. Es un procedimiento considerado clásico en las ciencias sociales, pues para la obtención de registro de datos e información. Hablando de sus características, pues ya lo mencionado, es un instrumento de investigación que pues contiene este conjunto y serie de preguntas que pues son previamente escritas y pensadas por el entrevistador, que pues el fin es obtener la información de algo específico. Se adapta para obtener información de casi cualquier grupo de población o pues cualquier información que se requiera. Obtiene grandes cantidades de información en un breve plazo de tiempo y pues con un costo relativamente bajo. No, la diferencia del estudio de caso, que sí lleva pues cierto tiempo, ¿no? Para obtener lo que es la información. En pues es un breve plazo, es realizar la entrevista, realizar el cuestionario y obtener la información que pues se desea.
Al momento de realizarlas, se debe procurar que la información sea pertinente, válida y confiable. Al igual que pues es muy importante el cuidar la redacción y el orden de las preguntas para que pues este sea claro y conciso al momento de pues realizarlo. En la cuestión del uso que tiene un cuestionario, se puede decir que es una herramienta de obtención, se puede usar como una herramienta de obtención de información demográfica, de opiniones y conocimientos de los sujetos que están siendo estudiados. También sirve para obtener información, como ya se mencionó antes, verdadera y confiable de los participantes. De esa manera, es posible que una compañía, por ejemplo, tenga un mejoramiento de su producto. También se utiliza en la evaluación de rendimiento de trabajadores o alumnos. Y por último, o como otro uso, sería también examina a participantes de un curso específico. Dentro de las ventajas del cuestionario tenemos que su costo es relativamente bajo. Se obtiene mucha información con mayor número de personas y en menor tiempo. Además, se obtiene, analiza y se interpreta la información de una forma más fácil y eficiente. Y tiene mayor posibilidad de anonimato, ya que pues cualquier persona puede realizarlo dependiendo en el medio en cual realices el cuestionario. Ahora, por la parte de las limitaciones, por la naturaleza del procedimiento, este es poco flexible y no se puede profundizar mucho en la investigación. En el caso de que el cuestionario sea enviado por correo, corre también el riesgo de no recibir respuesta por los extravíos. Ya no es común, bueno, ya no es usual usar correo, entonces ya no se corre tanto ese riesgo. Solo se pueden usar con personas que sepan leer y escribir. Y también no se permite la aclaración de dudas por la naturaleza de los cuestionamientos. Bueno, para los tipos de cuestionario tenemos, son básicamente dos. El primero es de preguntas cerradas, en el cual están realizados de manera que las personas se le ofrecen determinadas alternativas de respuesta. Es más fácil de entender y contestar, y aunque una limitación sería que en ocasiones las opciones que se ofrecen pueden que no sean las más adecuadas o las que la persona haya pensado por su propia cuenta. Estas preguntas pueden ser dicotómicas, es decir, que tienen solamente dos opciones, o incluir varias opciones como respuesta. Aquí tenemos un ejemplo de dicotómica. Pues usted estudia actualmente, solo puede responder sí o no. Y con varias alternativas es cuánta televisión ves los domingos. Pues tú puedes elegir entre más opciones y la que más se acerque a lo que quieres plantear en el cuestionario. También la otra parte son las preguntas abiertas, que son aquellas donde se pregunta algo de un tema específico, obviamente, pero se deja la libertad de que la persona pueda responder lo que quiera. Es un cuestionario muy útil, además de que proporciona demasiada información.
aunque una de sus limitaciones puede ser que requiere más tiempo por parte del informante, ya que es más difícil su análisis. Un ejemplo pues puede ser que dónde estudiaste, cuál... Bueno, sería todo. Ahora en cuestión de los tipos de cuestionarios según el método de implementación, o sea, según en dónde lo hacen o cómo lo hacen, está el cuestionario en línea, que es normalmente hecho en una página web. Actualmente es más sencillo hacerlos porque hay muchas herramientas que nos lo permiten. Están los cuestionarios escritos, o sea, en papel, los cuestionarios telefónicos y los cuestionarios cara a cara. Ahora, de acuerdo a su frecuencia de aplicación, tenemos dos. Está el cuestionario para encuestas transversales, que este es un cuestionario que se administra a una muestra pequeña dentro de la población y es durante tiempo corto. Entonces, este tipo de cuestionarios le ofrece al investigador un resumen rápido de lo que los encuestados piensan, o sea, en el momento en el que se realiza la encuesta. Estos cuestionarios, pues como mencioné, son cortos, rápidos de responder y son muy útiles al momento de obtener una opinión en una situación particular. Mientras que el cuestionario para encuestas longitudinales, ayuda a los investigadores a observar y recopilar datos durante un periodo largo. Están tres tipos de cuestionarios de encuestas. Es sobre tendencias, de panel y para estudios de cohorte. El primero, que es enfocado en tendencias, se implementan para comprender el cambio o la transformación de un proceso durante un periodo largo. Estos tipos de cuestionarios se administran para comprender la inclinación de gustos de las personas y cómo cambian con el tiempo. El de los cuestionarios de panel, como su nombre lo sugiere, a diferencia de estos cuestionarios sobre tendencias, se administran a un mismo grupo, un mismo conjunto de personas a lo largo de los años para ver cómo va evolucionando, por así decirlo. Y el tercer tipo es el de cuestionarios para estudios de cohorte. Entonces, esta clase de cuestionarios clasifica a las personas en base a ciertos criterios en los que también tienen características similares y no es realmente necesario que sean las mismas personas en la investigación, pero estas personas que forman un grupo sí deben de tener ciertas similitudes para así recopilar datos correctos. Bueno, podemos concluir entonces que el método de estudio de caso que investigamos es una estrategia metodológica de investigación científica y es muy útil para la generación de resultados y fortalecen el crecimiento y desarrollo de nuevas teorías o el poder cambiar o modificar las existentes. Además que puede ser apto para cualquier desarrollo de investigación a cualquier nivel y pues que es muy importante en el momento de realizar la investigación seleccionar la técnica y los instrumentos adecuados para la buena obtención de los datos para la investigación. Y aquí se presentan las fuentes bibliográficas.
Y gracias por su atención.